Damos la bienvenida al sociólogo Marcos Salamea, profesor de la Universidad de Cuenca. Este martes, Guillermo Lasso cumplirá un año frente al país como presidente de la República. Quisiéramos realizar una breve evaluación de lo que ha significado este año y cómo llega al mismo el gobierno de Lasso. Gracias, Gustavo. Bueno, realmente pues ha sido un año bastante complicado para la gestión gubernamental, una gestión llena de vericuetos, de conflictos, de contradicciones. Y lo más significativo es que más allá del exitoso proceso de vacunación, pues la gran parte de las expectativas ciudadanas, las expectativas del electorado, no han sido colmadas, por lo menos en la parte que correspondería a este porcentaje de gestión del presidente Lasso. Más bien hay problemas económicos, sobre todo problemas sociales que se han ido agudizando, igual que los problemas de la confrontación política. No obstante lo cual, pues el presidente ha batido algunos récords. Se escuchaba hace unos días, pues por parte de Teleamazonas, que hacía un reportaje al respecto, que el presidente ha batido el récord en cuanto a los viajes internacionales. Tenemos 12 viajes internacionales, que para 12 meses equivaldría pues a un viaje internacional por mes. Y yo me preguntaba si es que el presidente de Estados Unidos, la primera potencia mundial, viaja tanto como lo ha hecho el presidente ecuatoriano. Pero no importa que viaje, lo importante sería de que esos viajes efectivamente tengan resultados para el Estado, para la sociedad ecuatoriana y sobre todo para los grupos que todavía esperan Y esa es la la pregunta, ¿qué se ha materialización logrado de en obras. qué se ha logrado en estos viajes? Si bien cada uno de ellos ha tenido diferentes objetivos, un motivo común ha sido el de tratar de vender a Ecuador en estos espacios de Ecuador Open for Business. Claro, para, digamos, utilizar la retórica oficial, pues tratar de posicionar al Ecuador en el mundo es lo que se ha dicho. Ujú. Sin embargo, creo que comercialmente, económicamente, todavía no se ven los resultados, pues, de aquellas incursiones internacionales que ha hecho el presidente de la República con muchas ofertas, inversiones, etcétera. Todavía no hay nada que justifique, pues, efectivamente esa cantidad de viajes. El En todo Ministerio de la caso, pues, Producción habla de unos 5.000 millones de dólares que se habrían logrado como inversión en proyectos de inversión, valga la redundancia. ¿Qué tan correcto es eso? Si bien el ministerio agregó además de que el 60% era capital ecuatoriano y el 40% capital extranjero. bueno, realmente hay que siempre tener el beneficio de la duda frente al discurso del presidente de la República o de sus funcionarios, porque lo que habría que es entonces solicitar cuáles son los proyectos o las inversiones concretas, específicas, donde eventualmente se habrían realizado, ¿no es cierto?, este tipo de operaciones económicas. Porque el gobierno puede decir cualquier cifra. Vea usted, Gustavo, que el día martes, en una entrevista que suele hacerlo con periodistas que no son muy inquisidores, en todo caso, le preguntaban sobre el tema del empleo. No obstante que en una propaganda oficial en estos días el presidente habla de que ha creado 350.000 empleos, este día martes dijo de que no es posible crear empleos en un primer año de gobierno, ¿no? En un solo año. Entonces hay una situación contradictoria. Vea usted que ese mismo día martes el presidente afirmaba como un gran logro del gobierno la venta de uno de los aviones presidenciales al Estado colombiano en 8 millones. Y horas de la tarde tuvo que desdecirse frente a las declaraciones del presidente colombiano en el sentido de que no tiene interés, no se va a comprar en su gobierno absolutamente ningún avión al Grave, Ecuador. grave error de comunicación que en realidad lo que aparentemente hizo más bien fue obstruir una negociación que no se sabe con qué perspectiva de éxito sí se la estaba llevando a cabo. Lastimosamente no es el primer error de comunicación y habría que ver si efectivamente fue un error de comunicación o el presidente pues quizás quería apresuradamente ubicarse en la cercanía de su primer año de gestión pues como otro logro significativo desde su visión pues la venta de uno de los aviones presidenciales. Ahora, Creo que más allá de estos datos, digamos, que de índices o indicadores que pueda manejar el gobierno, que puedan surgir de uno u otro informe, hablemos un poco de la percepción ciudadana. ¿Qué piensa usted son sobre todo las expectativas que generó Guillermo Lasso que no se han cumplido en este primer año? bueno, sobre todo pensemos en el tema social.
el presidente habló de la creación de 2 millones de empleos. En este momento, pues, y dado el primer año, pues por lo menos debería hablarse de un porcentaje significativo de creación de empleo. Simplemente no se ha creado empleo porque las inversiones no se han activado. A pesar de que se ha logrado una cierta estabilidad fiscal, y de eso se van a gloria del gobierno, de esa cifra macroeconómica, de la reducción del déficit, sin embargo, pues creo que la reactivación productiva todavía no ha alcanzado ni siquiera los niveles Claro. de la pre-pandemia. Por lo tanto, pues el tema del empleo es un tema todavía que tiene que ser postergado como expectativa Y esto es que muy tiene la... importante, pues esto es hablar también de falta de oportunidades en el país, que de alguna manera se liga también con esa otra grave situación que se ha dado, que ante la falta de oportunidades, muchos segmentos jóvenes buscan otras alternativas. Entre ellas está el de integrarse a mafias o a megabandas, como está sucediendo en algunas ciudades del país. Así es, y justo ahí podemos ligar, ya que usted habla de los jóvenes, Gustavo, ligar la oferta que hubo para los jóvenes que terminan el colegio, que iba a haber un mayor acceso de los jóvenes a la universidad, que iba a eliminarse la CENACID. Es una de las promesas de estrellas totalmente incumplidas. Y eso hace que efectivamente pues un gran sector de la juventud, al no poder ingresar a la universidad, pero tampoco encontrar empleo, vea como usted señala pues la posibilidad a lo mejor de insertarse en grupos ilegales, en el narcotráfico o en la delincuencia común. Un sector. Otro sector simplemente sigue teniendo como mira salir del país, migrar hacia los Estados Unidos, con los riesgos cada vez mayores que precisamente la travesía hacia ese país del norte pues implica incluso para la vida, para la integridad de los jóvenes. Quizás otros sectores a lo mejor caerán en algo de lo que no se habla mucho como problemática social, que es el suicidio. Porque imagínense ustedes, jóvenes a los 8 años, tener un sentimiento de inutilidad, de abandono, de frustración, cuando recién están comenzando la vida. Es terrible, ¿no? Yo veo que hay una gran dosis más bien ahí de insensibilidad de parte, digamos, de la política pública y específicamente de parte del propio gobierno para atender esta problemática social. Pero otras problemáticas sociales se han agudizado, Gustavo, ya que estamos hablando del tema social. Esto tiene que ver, pues es un dato objetivo, el tema del deterioro de los servicios públicos, comenzando por el deterioro del sistema sanitario público, la falta de médicos, la falta de medicamentos, la falta de insumos que hay en el sistema hospitalario. En el tema educativo, precisamente, pues uno de los canales de televisión nacionales hace pocos días daba cuenta, previo al inicio de la escolaridad en la costa, de que el 92% de locales escolares de la costa estaban en deterioro. Y por lo tanto, pues eso implicaba que cientos de locales escolares no podían reiniciar las clases presenciales, ¿no? Entonces, no hay inversión en educación. A los maestros se les está negando una oferta que también fue del presidente Lazo, de materializar pues, su aspiración de la equiparación salarial. Sin embargo, el gobierno vetó totalmente esa ley aprobada por la Asamblea y hoy los Quedémonos por un maestros no pueden momento mejorar la calidad educativa. en la inversión social que se le critica al gobierno por no haberla hecho. Hay teorías que dicen que existiría por lo menos una corriente dentro de quienes integran el gobierno que creen que a través del desgaste, el desprestigio de algunos servicios se podrá al final lograr condiciones para reacondicionarlos, para remodelarlos, para en fin, sería llegar y comenzar de nuevo. Bueno, uno de los objetivos de la famosa ley de inversiones fue quizás lograr una privatización al extremo, ¿no? Y aquí hay que aclarar una cosa, la privatización no solamente es un tema jurídico, porque muchos dicen, bueno, si es que lo del activo sigue siendo al Estado, la administración se está dando. Entonces, hay privatización cuando el control, cuando lo que se llama conceptualmente la propiedad económica pasa a manos de empresas privadas. Entonces, sea por la vía, ¿no es cierto?, de la venta jurídica o sea por la vía del traslado de la propiedad económica, existe un proceso de privatización extremo que quiere impulsar el gobierno. Y eso implica, pues, a lo mejor la posibilidad, como usted señala, pues, de que a propósito se deterioran los servicios públicos para decir que la única salida, pues la única opción es entregar al sector empresarial privado el manejo, la administración de sus servicios públicos, Sector sabiendo pues salud, que IES, registro civil, podrían estar en ese esquema. el registro civil, evidentemente, vea usted también cómo se ha deteriorado tremendamente el tema de la entrega de pasaportes y cédulas.
No solamente hemos retrocedido hace 30 o 40 años, donde uno madrugando ese mismo día podía sacar la cédula. Recuerda usted, Gustavo, cuando el registro civil funcionaba frente a San Blas, para hablar del Cantón Cuenca. Sino hoy hay que efectivamente buscar un turno, ¿no es cierto?, de manera digital, que a veces dura semanas o meses, según he escuchado denuncias que han hecho en medios de comunicación ciudadanos, ¿no? Es todo, no desea sacar una cédula o un pasaporte. Entonces, es muy probable que se esté pensando precisamente con esa lógica, ¿no? De la administración de estos servicios pasar al sector privado. Mientras tanto, creo que eso complica la propia legitimidad del gobierno actual, su nivel de aceptación, y eso hace que políticamente, pues, cada vez sea un gobierno débil. Además que tiene que enfrentar problemas políticos con la Asamblea. Eh, Obviamente, pues, esto ya era previsible. Recordemos que hace un año el pueblo ecuatoriano eligió mayoritariamente una asamblea con una tendencia política opuesta a la del presidente de la República, que también fue producto de una elección popular. Y eso ha hecho pues que esa posibilidad de que se estalle un conflicto entre los llamados poderes del Estado, legislativo y ejecutivo, se ha visto bastante activado, pues precisamente en el curso del primer año de gestión del presidente Lasso, ¿no? Yo algún rato señalaba de que daría cuenta de que el presidente de la República, más que un plan de gobierno, no se ve, lo que tiene es fundamentalmente un plan de inversiones, un plan de negocios. Y básicamente negociar con los servicios públicos, negociar con los activos del Estado, entregando al sector empresarial privado, no al pequeño, al mediano, que no tiene posibilidades o capitales para hacerse esos activos, sino al gran capital privado y entregar los recursos mineros y petroleros, pues, al capital transnacional. Entonces, Ahora, básicamente el, creo que esa es el, la prioridad del gobierno. el gobierno de Guillermo Lasso, con la forma en que ganó, entrando con las justas y un proceso bastante cuestionado a la segunda vuelta electoral, ganando la elección posteriormente, pero con una asamblea también, con un bloque muy pequeño que lo apoyaba, se esperaba que tenga un equipo político sagaz. Quisiéramos conocer su punto de vista en cuán bien o mal se ha manejado el gobierno políticamente aquí en el país. Hay algunos analistas como el periodista Jorge Ortiz, que aún ejerce, que considera que esta es quizá la debilidad más grande del gobierno y llega al punto de señalar que si políticamente no cambia en forma radical el gobierno su estilo, valga la redundancia, de hacer política en el país, corre un alto riesgo de que este segundo año sea su último de gobierno. Bueno, yo creo que reiteradamente algunos sectores han hablado de que hay una falta, ausencia de operadores políticos, se dice, ¿no? Yo creo que el problema de fondo no es tanto eso, porque supongamos que haya buenos operadores políticos, incluso gente con experiencia política, como la que estuvo acompañando al presidente hasta hace pocas semanas, la ministra de Gobierno, el señor Fuertes, hoy tenemos a Diego Ordóñez, gente con experiencia de la Alexandra democracia Vela, habla popular, usted también. la ministra Vela, sí, exactamente. Eh, Veamos que el tema puede ser, digamos, concebido en términos de que más allá de que haya o no un buen equipo de operación política, el problema se genera porque el presidente Lasso tiene metido entre ceja y ceja la posibilidad, ¿no es cierto?, de materializar la profundización de un modelo económico que quedó inconcluso en los años 90 y en los años 80. Este famoso, ya no diría ni siquiera un proyecto neoliberal, sino un proyecto neoliberal fondo monetarista. Recordemos que hace días se anuncia como gran cosa que el Fondo Monetario ha dado el aval para que ahora ya se haga mayor inversión pública, porque hay un dato que debe llamar mucho la atención. Del 100% de lo programado para inversión pública en el 2022, en los 3 primeros meses, cifra oficial, apenas se hizo una inversión del 3.7. ¿Qué quiere decir? Que con esa tendencia, pues, alcanzaríamos alrededor de un 15% del total de 100% de inversión pública. Y eso confabula también con el tema de empleo. Y eso también, pues, origina el deterioro de los servicios públicos que hablábamos hace un rato. Entonces, todo un panorama, repito, para que el presidente, pues, cada vez esté débil socialmente, pero también políticamente. Y no me extrañaría, pues, que procesos como el que algunos sectores han anunciado de pedir la revocatoria del mandato a través de la recolección de firmas de un mecanismo constitucional democrático pueda materializarse efectivamente en el curso de este año. Es decir, buscar una salida del presidente del poder, pues, por una vía democrática, que ¿Qué sería la cambios, revocatoria. qué cambios urgentes tendría que hacer el gobierno para fortalecerse en este segundo año?
Yo creo que básicamente, pues, tratar de priorizar el área social de la gestión, que es eso lo que más cojea, ¿no? Ese es el primer elemento para recuperar algún tipo de legitimidad que le permita sostener una legitimidad política que le haga más gobernable, pues, al aparato político al cual está al frente, en este caso específicamente el Ejecutivo. Y por otro lado, tiene que repensar de que las condiciones políticas, la correlación de fuerzas políticas en el país no da como para poder él llevar adelante pues su propuesta de negocios, de ley de privatizaciones a rajatabla y al extremo. Eso no va a pasar en la Asamblea, porque la mayoría de la Asamblea pues tiene la visión más bien de defender y fortalecer lo público, a diferencia del presidente Lazo que tiene más bien la idea de debilitar lo público y fortalecer lo privado empresarial. Entonces yo creo que tiene que un poco tender más hacia el centro político, ideológico el presidente Lazo para ¿Ve poder usted lograr alguna una mayor posibilidad gobernabilidad. de que se pueda llegar a una relación simbiótica con la Asamblea, con la figura que sea, en términos de lograr mayoría o lo mejor mayorías móviles? Es probable y yo pienso, pero en tanto en cuanto, por eso me refiero a lo que estaba diciendo hace un momento, pues el gobierno ceda posiciones. Y la principal posición es que el gobierno sea mucho más pragmático, se dé cuenta de que no hay la correlación de fuerzas para impulsar el proyecto que él tiene de privatización, de neoliberalismo radical, de fondo monetarismo asimismo extremo, y más bien abra la posibilidad de una concertación política también entendiendo de que el país no puede darse el lujo pues, de generar un proyecto económico que genera un altísimo costo social y que la vuelta de la esquina puede transformarse en conflictividad social, en conflictividad política y reeditar escenarios que hemos tenido en los años 80 y 90 en el Ecuador. Entonces, todo depende, digamos, de que el gobierno, eso estaba señalando, en vez de ponerse en una situación extrema, pues tienda más bien a moderar su posición político-ideológica, sobre todo en el campo de la política económica. Y eso va a posibilitar tener puentes precisamente con sectores de la Asamblea que se oponen al neoliberalismo en rajatabla. Estoy hablando de, por ejemplo, algunos sectores de la izquierda democrática, de sectores de Pachacuti, el propio UNES. En el caso del Partido Social Cristiano no señalo porque básicamente ahí el enfrentamiento tiene más bien connotaciones personales, ¿no? Porque ideológicamente el socialcristianismo está cerca de la ideología del presidente Lazo. Por eso es que cuando se trató el proyecto de ley de inversiones, pues el socialcristianismo no tuvo reparos en apoyar precisamente ese proyecto de ley. ¿Qué piensa usted sobre la consulta popular? ¿Puede ser esa una herramienta para cambiar en algo el escenario? Y yo creo que está siendo usada básicamente como una herramienta de presión política. No veo la voluntad realmente firme del gobierno en llamar a la consulta popular. De eso ya se viene hablando desde el principio de su gestión, Gustavo, igual que la muerte cruzada que acaba asimismo de descartar el presidente. También vea usted ese cambio de posición. Unos días antes dijo que solamente faltaba firmar la muerte cruzada, ¿no? Que tenía sobre el escritorio. Días después dijo de que eso era incluso negativo para las propias expectativas de la inversión económica en el país por la incertidumbre que generaba. Y algo similar puede pasar con la consulta popular, porque sabe el gobierno que no tiene el capital político para lanzarse a una consulta y triunfar en la consulta. Y si tiene un revés, pues eso sería la debacle política del gobierno. Un gobierno solamente puede ir a una consulta popular en tanto en cuanto tenga seguro de que va a ganar la consulta. Y la consulta popular, pues en las condiciones políticas actuales, la gente, más que responder a las preguntas del presidente, pues transformará la consulta en un plebiscito a favor o en contra de la gestión del presidente. Y en ese sentido, más bien corre el riesgo de ser negativa para la propia capacidad de gobierno del presidente de la República. A este paso, las elecciones del 2023 van a ser también una consulta de popularidad o lo contrario del gobierno. Bueno, sin duda creo prácticamente va a ser uno de los grandes perdedores, si no el mayor perdedor de las elecciones intermedias de febrero de 2023. Las razones son obvias. Estamos hablando precisamente de la crisis de legitimidad social del presidente, de su debilidad política, y eso le va a pasar sin duda factura, ¿no? Y más bien, pues, veremos consolidarse a aquellos sectores que han sido mucho más visibles y contestatarios en cuanto a oponerse, sobre todo a la política económica y al deterioro de la política social que ha marcado este primer año del presidente Guillermo Lazo. Le agradecería un rápido análisis también sobre la interrelación Azuay-Gobierno Nacional.
representantes de las entidades públicas, representantes de la ciudadanía con el gobierno de Lasso? Bueno, yo he señalado en otras ocasiones de que no veo posibilidades de que el presidente Lasso pues tenga una acción en política pública y en decisiones gubernamentales que dé prioridad a las necesidades de la región austral y específicamente de la provincia de la Azuay. En la retórica, sin duda, el gobierno siempre ha hablado de atender a la provincia, pero hablemos solamente por el tema de la vialidad, Gustavo. No obstante tener un ministro de Obras Públicas cuencano, un exalcalde, prefecto, y que además no dudo de su buena intención para enfrentar con esto los problemas de vialidad, pues eso hasta ahora no se ha dado. Hemos seguido en el mismo abandono en cuanto a la atención de la vialidad, con problemas más bien que se multiplican en este terreno. Un año en el que se ha desafiado incluso la expresión de la voluntad popular del pueblo de Cuenca, que dijo no a la minería en las zonas de recarga hídrica, concretamente en el caso de Quimsacocha, cuando más bien lo que se pretende a rajatabla es también hacer esa explotación en esa zona sensible, hablando desde el punto de vista ambiental. En el tema también de seguridad, pues hemos visto el incumplimiento de la palabra al hacer que que la cárcel de Turi no sea como fue su oferta una cárcel regional y con toda la problemática que ha implicado además el crimen y la inseguridad, no solamente en la cárcel de Cuenca, sino también en las cárceles del país. Vea usted, Gustavo, que en 10 meses, desde el mes de julio, el segundo o tercer mes de gobierno del presidente Lasso, hasta hace algunos días se produjo la quinta masacre carcelaria, frente a lo cual no existe una política que efectivamente impida que esto vuelva a repetirse. Y lo más grave, la inseguridad se multiplica cada vez más con secuestros, con atentados dinamiteros, con asesinatos de grupos, a familias, etcétera, en calles, plazas, en hogares, especialmente de ciertos sectores geográficos como el de la costa ecuatoriana. Y el Azuay, pues, concretamente, pues no ha llegado a los niveles de delincuencia, ojalá nunca lleguen, pues, del sicariato, etcétera. Pero en todo caso, hay otras situaciones problemáticas de la SOE que no han merecido la debida atención por parte del gobierno y lamentablemente tampoco, pues, ¿no es cierto?, la respuesta contundente, fuerte, unificada de nuestras autoridades, tanto del cantón cuanto de la provincia de la SUAY. Bien, conclusiones, sociólogo Salamea, de lo que ha sido este primer año de gobierno. Bueno, un año bastante agrio, diríamos, no agridulce. No tanto por el gobierno, pues que propagandísticamente lo que trata es, ahora creo que hay buenos asesores de publicidad, me parece, en estas últimas semanas, pues, y tratan de resaltar las supuestas bondades del gobierno. Sin embargo, creo que si uno hace una encuesta a la población ecuatoriana, pues la respuesta va a ser de que los problemas de desempleo, de inseguridad y otro problema que aumentó, desincrementado en las últimas semanas es el costo de la vida. Hay un incremento de precios inusitado. No hay control y no va a haber control porque el pensamiento económico del gobierno actual no da como para que exista una regulación, un control de precios y eso va a perjudicar a la población ecuatoriana. Si uno pone en la balanza, entonces pesa absolutamente lo negativo frente a lo positivo, ¿no? Sin embargo, ojalá haya rectificaciones y quizá de aquí a un año podamos hablar de que por lo menos la balanza esté equilibrada, ¿no? Bien, gracias, sociólogo Salamea. Gracias también a usted, Gustavo. El sociólogo Marcos Salamé es analista, profesor de la Universidad de Cuenca.